queridísimos televidentes, estoy muy orgullosa, muy feliz de recibir esta noche al doctor Mauricio Erdocia. Con él queremos conversar acerca de distintos temas. Ustedes saben que él es un gran abogado, él ha sido del Sistema de Integración Centroamericana, su secretario, él ha sido es el rector del American College y es un hombre que está muy metido en la vida y por eso lo hemos invitado para conversar acerca de las encuestas. ¿Por qué las encuestas se equivocaron de manera tan radical? Se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con Trump, se equivocaron con Colombia y bueno, y en otras latitudes también se han equivocado. Entonces es importante escuchar su opinión, rector Erdocia. Sí, yo creo que en primer lugar agradecerte la invitación, siempre para mí es un honor estar aquí. Gracias, Mauricio. Y sobre todo para analizar este fenómeno, ¿verdad? De cómo no solo las encuestas, sino los principales especialistas que emitieron opinión sobre el referéndum en Colombia, que lo iban a ganar, se iba a ganar a favor de los acuerdos de paz, o que la gente no iba a aceptar la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y más recientemente ahora, ¿verdad?, alrededor del triunfo que se le atribuía a Hillary Clinton. Sí. Y la gran pregunta es, entonces, ¿por qué falla no solamente el sistema de encuestas, sino realmente el mismo sistema conformado por los especialistas en la materia? De acuerdo. ¿Verdad? Y yo tengo un asomo de respuesta a este tema. Y yo lo veo expresado también en la incapacidad que tienen estos instrumentos para medir cuestiones que están bajo tierra, cuestiones que no están en la superficie, sino que están en la América profunda. Entonces yo siento que en el caso de Colombia había todavía un resentimiento muy fuerte alrededor del conflicto armado y las heridas no estaban cerradas. Absolutamente. Entonces esas cuestiones a veces que están tan adentro no las capta la encuesta ni el especialista, sino que aspira y traslada un planteamiento más racional, ¿verdad? Y obviamente lo que más conviene a Colombia es la paz, pero indudablemente debajo de esa realidad hay otros sentimientos que salen a flote en las encuestas. Sí. E igual sucedió en el Brexit. Todos pensábamos que la salida, ¿verdad?, lógica, racional y correcta... Era un gigantesco no. Claro, es un gigantesco no, y igual que en Colombia era un gigantesco sí a los acuerdos de paz. Pero, todo el mundo quería la paz. Claro, pero realmente donde nos equivocamos es cuando no vemos los sentimientos profundos de la gente. Sí. La gente sentía en Inglaterra que la Unión Europea no le había dado todo el posicionamiento que ellos requerían y que la migración los estaba afectando. Equivocados o no, esa era la percepción, sí. Ese era el sentimiento, sí. Volvemos, el sentimiento bajo piel, ¿verdad? Sí. Y las encuestas siempre viendo solamente a la superficie. Y en el caso de los Estados Unidos fue igual o peor. Las encuestas y los especialistas no supieron ver que detrás de todos estos discursos del presidente electo Trump estaba una América más profunda, estaba esa América blanca, ¿verdad?, de clase media, que no había tenido acceso a una educación superior, estaba también las heridas provocadas por los septiembre 11, el miedo, la inseguridad del ciudadano americano, en el sentido de que ya en Estados Unidos tenés tus hijos en el colegio, no estás tranquilo, lo tenés en el parque, ya no estás tranquilo, lo tenés en el cine tampoco, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede surgir un atentado, un tiroteo, sí. ¿Verdad? Entonces ese sentimiento subterráneo, ¿verdad?, de inseguridad se reflejó, aunque de manera abrupta, en una propuesta del presidente Trump que dice no vamos a permitir que ingresen musulmanes. Pero lo que la gente estaba oyendo detrás de esa barbaridad era otra cosa. Este es un hombre que va a ser firme frente a la inseguridad ante el terrorismo. Eso es lo que la gente estaba oyendo. Y cuando el presidente electo Trump habla del muro con México, lo que la gente escucha realmente es, bueno, esta persona va a traernos más empleo, va a regresar fábricas, etcétera, etcétera. Entonces ese es el fenómeno que se da, que las encuestas y los especialistas a veces no podemos captar el sentimiento profundo de esa América subterránea, ¿verdad?, que es la que al final manda. En Nicaragua también ha pasado. Cuando nosotros hablamos del fenómeno huehuense, ¿verdad?, en las encuestas, estamos refiriéndonos a que en la superficie decimos una cosa y actuamos otra. Claro, ¿verdad? Sí. Entonces no es tampoco un fenómeno, ¿verdad?, que hasta ahora esté surgiendo, sino el hecho de la
impotencia a veces de las encuestas y de los especialistas de poder ver qué hay detrás de determinadas palabras, detrás de determinados sentimientos y qué frustraciones cargan las poblaciones que no se manifiestan visiblemente, pero que en el voto florecen de una manera relampagueante. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora con el señor Trump electo, el mundo sigue en ascuas, la gente está todavía atónita. ¿Y qué va a pasar con los tratados de libre comercio? Sí, yo creo que tal vez para introducir un poco el tema, a mí me parece que hay tres elementos que son muy primarios, pero hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Lógicamente no es lo mismo el candidato Trump que el presidente. Que el que estén ejerciendo el cargo. Y la prueba fue evidente. En el discurso, cuando él ya se sabe ganador, es un discurso moderado. Más conciliador. ¿Verdad? Muchísimo más conciliador. De tender puentes. Ya, por ejemplo, ya no habla de Hillary Clinton, ¿verdad? Como la persona que va a encarcelar, sino la persona a quien se le tiene una enorme gratitud, ¿verdad? Por los servicios prestados. Ya el lenguaje cambia completamente. Entonces, ese es el Trump ya presidente, en donde sin duda vamos a seguir viendo planteamientos que a nosotros nos parecen bastante duros, pero en el fondo ya es otra la figura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Estados Unidos es una democracia y es una de las democracias más antiguas. ¿Qué significa esto? Que hay pesos y contrapesos, que el presidente no puede actuar a su arbitrio, ¿verdad? Sino que simplemente tiene que sujetarse a lo que se establece en la Asamblea, en el Congreso estadounidense, a la Corte Suprema de Justicia, al establishment, que también juega un papel importante, el asesor que lleva años trabajando en estos temas y que le dice, no, presidente, eso no se puede hacer, o usted tiene que rectificar. Vos viste que cuando salieron las manifestaciones en 25 estados, el presidente electo se levantó de madrugada y puso un tuit duro y dijo que esos eran manifestantes profesionales, pero ya avanzado el día estaba cambiando todo. Sí. Seguramente los asesores, eso es parte del establecimiento. No, presidente, usted no se puede hacer eso. Y en tercer lugar, que es algo que poco se dice, es el hecho de que, ¿quién ha dicho que la oposición desapareció? El partido demócrata está más vivo que nunca. Y el partido republicano dividido como nunca. Claro. Es que esa es la otra parte que nos has dicho, Mauricito, que efectivamente en estos pesos y contrapesos, a pesar de que él tiene la mayoría absoluta, el partido republicano, sus líderes no estaban 100% apoyando a Trump. Muchos líderes inclusive se pronunciaron en contra de directamente. Así es que ese elemento que ha señalado es muy importante. Entonces, todo esto lo que nos indica es que las cosas no son blanco y negro. No porque llega un presidente a los Estados Unidos, su política se va a cumplir. Ahí hay pesos, contrapesos en el ámbito legal, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito del establishment y en el ámbito también de las oposiciones y de su propio partido, como bien ha señalado vos. Sí. Entonces, yo creo que ese es el punto, el gran punto de partida. Ahora, ¿cuál puede ser la afectación? Y no hablemos solo de Nicaragua, de Centroamérica. Son dos temas fundamentales, ¿verdad? Libre comercio, con el Tratado de Libre Comercio del llamado DR-CAFTA, que es República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, y el tema de migración, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta ahora es un presidente, tanto el electo como el presidente, como el candidato, muy duro con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que el esfuerzo fundamental de él lo va a dirigir al NAFTA, porque es el NAFTA y es México, ¿verdad? Canadá y México. Sí, Canadá. Es ahí donde realmente están las empresas que se han ido de Estados Unidos, se han estacionado en estos países y están revirtiendo productos de exportación a los Estados Unidos. Pero si vos lo comparas, la fuerza del NAFTA con el DR-CAFTA es mínima. ¿Qué empresas nos hemos traído nosotros? Ninguna. ¿O qué empleo le hemos quitado nosotros a Estados Unidos? Entonces yo creo que hay una diferencia muy fuerte entre lo que es el NAFTA. Me parece que el presidente ya cuando asuma, él se va a enfocar en el NAFTA. Y nosotros tenemos que estar muy atentos para que este hermano mayor nuestro, que es México, ¿verdad?, nos enseñe las lecciones que se van a alcanzar en esa negociación. Sí. México ha hecho algo muy interesante y muy importante. Además de haber invitado al candidato, que todo el mundo lo criticó enormemente, pero la verdad es que al final le sacó un rédito. Sí. ¿Por qué le saca rédito? Porque el presidente
al felicitar al presidente electo de los Estados Unidos, lo invita a que el equipo de transición del presidente Trump se establezca la comunicación con el gobierno para hablar de los temas de comercio, migración, etcétera, etcétera. Muy y inteligente. ahí, inteligentemente, Claro. él gana la partida. Claro. Porque ese es otro elemento que tal vez no habíamos señalado. Trump es, además de ser un empresario, es un negociador. El empresario en ese sentido tiene una mentalidad de que todo hay que lograr un trato, ¿verdad? Y por eso es que él te dice, yo me voy a entender y soy pragmático con el presidente de la Federación de Rusia, porque a mí lo que me interesa es que él me apoye a mí en la lucha contra el ISIS, contra el terrorismo. Si él está de acuerdo en luchar conjuntamente, entonces las diferencias nuestras no son tan profundas. Es decir, es un negociador bastante rudimentario, pero pragmático, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido México va a tener que jugar también ese rol de buscar, va a tener que hacer algunas concesiones, pero también puede llegar a un buen acuerdo, creo yo, que trabajando la negociación de manera inteligente. Y en el caso de Centroamérica, yo creo que nosotros no deberíamos abordar estos temas individualmente. Me parece que Centroamérica tiene que seguir trabajando como región, como trabajó el DR-CAFTA, independientemente de que hubo cestas arancelarias que se negociaron bilateralmente, pero en el fondo todo el acuerdo, y así se llama, el DR-CAFTA, es Centroamérica, ¿verdad? República Dominicana. Entonces me parece que con Estados Unidos hay que señalar primero la diferencia NAFTA y CAFTA. Son dos cosas completamente distintas. Me parece importante señalar. Nosotros no nos hemos traído ninguna empresa ni estamos quitando empleos a nadie. Estados Unidos, esto es un instrumento de crecimiento económico y social para Centroamérica. Y aquí hay que amarrarlo en esta lógica que deberían manejar los presidentes centroamericanos con la migración. Si Estados Unidos quiere que no haya movimientos migratorios hacia los Estados Unidos, afectar el CAFTA sería lo peor, porque entonces estarías afectando las condiciones económicas y sociales que son las que enraizan a las poblaciones y hacen que no migren, ¿verdad? Entonces yo creo que el gran planteamiento debe ser centroamericano, los presidentes deben adoptar una posición, hay que esperar a ver cómo va a evolucionar el diálogo México-Estados Unidos. Para el pobre México realmente le tocó en esta campaña ser el centro, ¿verdad? De toda demasiado. Pero nosotros tenemos que sacar lecciones, enfrentar los temas como SICA, como Sistema de la Integración Centroamericana, y hacer ver esa correlación que existe entre el desarrollo de Centroamérica y el arraigamiento de los migrantes. Entre más desarrollada esté Centroamérica, menos migrantes hay. Por supuesto, pero además el otro problema es cómo México también está tratando a los miles de migrantes centroamericanos, porque hace 2 días, hace 2 semanas, estuvieron manifestándose las madres centroamericanas exigiéndole al gobierno mexicano que digan dónde están sus hijas, dónde están sus hijos, que llegan a México y desaparecen. Así es. Es una tragedia realmente cómo la migración. Estas poblaciones son tan vulnerables, ¿verdad?, que son utilizadas por maras, por grupos, explotadas. Es decir, es realmente un tránsito terrible, de muerte, de infierno, ¿verdad?, para llegar de un lugar a otro. Y yo creo que ahí Centroamérica debería tener una posición más firme. Los consulados de los países centroamericanos deberían actuar. Tener presencia. Y tener presencia efectiva y coordinada en defensa de los intereses de nuestra población migrante. De acuerdo. ¿Cuál sería tu mensaje, Mauricio, para el pueblo de Nicaragua que te ve y te escucha? Es importante entender que los tiempos cambian, pero no hay que tener temor. Cuando uno tiene una visión, ¿verdad?, que está fundada en la democracia, en el desarrollo, en las libertades fundamentales, en los derechos humanos, puede enfrentar esas situaciones con mayor convicción y con mayor calma. Ha cambiado la historia reciente sin duda, con la elección del presidente Trump, pero nosotros tenemos el diálogo, tenemos la negociación, tenemos un sistema de la integración centroamericana, tenemos la posibilidad de fortalecer el modelo democrático en Nicaragua a partir del diálogo, Secretaría General de la OEA y Gobierno de Nicaragua, que son ventanas de oportunidad para que Nicaragua, para que Centroamérica siga adelante. Entonces yo creo que el gran mensaje es ser maduro, ser cauto, ser prudente y pensar siempre en Nicaragua. Así como él dice, América
America First, aquí es Nicaragua primero. Nicaragua primero y Centroamérica unida. Primero, y unida. Y Centroamérica unida para que de verdad crezca la región y para que dejen de irse tantos millones de seres humanos para el norte. Ese es el mejor mensaje que Totalmente de nosotros acuerdo. podemos dar. Bueno, pues para agradecer tu presencia en Con Locura Azul te vamos a hacer varios regalitos, como siempre, Mauricio. Qué amable. En primer lugar te vamos a regalar Poetas para Rayos Celestes de la doctora Claro. Nidia Palacio Vivas, ese amor de nuestra vida, una de las mujeres más estudiosas de Rubén Darío en Nicaragua. Gracias a Hispameri y a ella. Te vamos a mandar a la Cledon del maestro Eric Pichardo. Te voy a recomendar al doctor Marlon Paguaga para que te haga tu dosis masiva de vitamina C. Estuvimos hablando de Yo creo que cada vez es más importante las células madre, las PRP, el plasma rico en plaquetas, hacerse terapias alternativas, Claro. más que invasivas, ¿verdad? Y te vamos a mandar a la clínica Spa Ángeles, donde la doctora Franchini, para que Karencita te haga los faciales más espectaculares que te puedas imaginar. Y te vamos a regalar, de parte de los gemelos Mántica, están ahorita celebrando el 60 aniversario de la fundación del primer súper de la colonia, el súper de Nicaragua. Una de las empresas que tienen más de 60 años en Nicaragua. En este país, así es. Encantada de haber contado con Un tu placer, presencia, Mauricio. como siempre. Queridísimos televidentes, ustedes quédense en esa silla. Ya regresamos. Locura Azul.